dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35 al 43. Es el Evangelio que se va a proclamar el día domingo 17 de enero del año 2021. ¿Qué dice este Evangelio? Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir eso y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Bueno, esto para nuestra vida, ¿qué? Bueno, en primer lugar, aterrizando esto a nivel histórico, pues el Señor empieza a tener contacto con algunos hombres que quiere tener a su lado para empezar a construir, iniciar la iglesia. En este momento Jesucristo todavía no ha empezado a hablar sobre la buena noticia. Empieza a llamar gente, empieza a tener contacto con algunos que van a servir, que le van a ayudar, que le van a apoyar y que posteriormente van a prestar y a realizar ese mandato que el Señor le va a ordenar hacer, predicar la palabra del Señor. Aquí vemos a unos hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. Pero al ver a Jesús dejaron de ser discípulos de Juan y empezaron a ser discípulos de Jesús. Bien. Aquí la cosa es que hay una pregunta clave. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. ¿Le oyeron decir qué? A Juan le oyeron decir lo siguiente: ese es el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Qué significa qué buscan? Esa palabra ¿qué buscan? ¿Qué significa? Esa frase, esa pregunta. ¿Qué buscan? ¿Es que me quieren conocer? ¿Quieren saber quién soy yo? ¿Qué quieren de mí? ¿Les puedo servir en algo? ¿Se les perdió algo? ¿Puedo hacer algo por ustedes? ¿Qué significa qué buscan? Le contestaron: Rabí, ¿dónde te quedas? Otra traducción dice: ¿dónde vives? O sea que Jesucristo le hace una pregunta y ellos no contestaron, sino que hicieron otra pregunta. ¿Qué buscan? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives qué significa? En realidad esa pregunta es: queremos saber en qué barrio vives, en qué colonia vives, en qué estado vives, en qué país vives, dónde queda tu casa. ¿Significa eso? Y Jesús les dijo: vengan y lo verán.
Pero la Escritura no nos dice a dónde los llevó y qué vieron. Lo que nos dice es que fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Aquí esto parece bastante enigmático. ¿Qué buscan? ¿Dónde vives? Vengan y lo sabrán. Fueron y se quedaron. ¿Qué nos demarca eso? Pues hermano, es el itinerario con Cristo Jesús. ¿Qué? Que en tanto misterio uno se queda con él. Porque la Escritura dice lo siguiente: fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y se lo presentó a Jesús. Creo que aquí, cuando existe ese intercambio enigmático de preguntas, ¿qué buscan? ¿Dónde vives? Vengan y lo sabrán. Fueron y supieron dónde vivía y se quedaron con él todo el día. Y allí sale Andrés, el hermano de Pedro, y le dice: hemos encontrado al Mesías. Es decir, que en él, cuando se quedaron con él, se dieron cuenta quién era él. Lo mismo pasa hoy con nosotros. Y todos aquellos que queremos caminar con Cristo Jesús, nos hacemos esa pregunta. El Señor nos pregunta ahora: ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren de su vida? ¿Qué esperan de mí? Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Es quién eres. Muéstranos. ¿Quién eres tú? Y en ese quedarse con Jesús, la Escritura nos dice que supieron que era el Mesías. Nosotros tenemos muchos cuestionamientos en nuestra vida. De hecho, cuando éramos bastante jóvenes, los que ya por lo menos superamos los 40 años, teníamos muchos cuestionamientos. ¿Qué nos va a deparar la vida? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Iré a ser un anciano? ¿Iré a tener hijos? ¿Tendré un buen trabajo? ¿Terminaré mi carrera? ¿Iré a estudiar? ¿Fracasaré en mi matrimonio? ¿Seré famoso? Tantas cosas. ¿Iré a cumplir mi proyecto de vida? Otros ni se lo plantearon. Y entonces usted ahorita, en este instante, puede hacer una retrospectiva de su historia, de su vida, y mire a ver si usted ha cumplido sus proyectos, sus interrogantes, sus planes, si es que los tuvo. Porque si usted empezó a caminar su vida sin un proyecto claro para su historia, pues si está, pues no se alarme porque está así, porque ni siquiera se planeó. Si tiene un matrimonio frustrado, si tiene unos hijos mal educados, si el negocio no le resultó, o por el contrario, nunca planeó su vida, pero hoy está lleno de dinero y de fama y de prestigio, y usted es una persona feliz. Los cuestionamientos son importantes. ¿Qué están buscando? ¿Qué esperan ustedes de mí? Usted que tiene ahorita 35 años, usted que tiene 17 años, muchacho, usted que es un anciano ya de 78, ¿qué buscan de mí? ¿Qué esperan? ¿Si les he cumplido las expectativas? ¿Si les he cubierto todos sus cuestionamientos? ¿O todavía no? ¿O apenas están preguntando quién soy yo? Este libro es bastante interesante porque nos muestra que Jesús siempre quiere estar con nosotros, pero siempre son planteamientos y preguntas que uno tiene que hacerse y se va respondiendo en la medida que actúa con Cristo Jesús. ¿Qué están buscando?
¿dónde vives? Vengan y lo sabrán. Lo siguieron y supieron quién fue. Ese es Cristo Jesús. ¿Qué están buscando de mí? ¿Ustedes qué están buscando de mí? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Creen en mí o no creen en mí? ¿Creen que esto donde ustedes están es la Iglesia Católica? ¿Creen ustedes que lo que está pasando en la Iglesia Católica hoy en día, de dónde proviene? ¿Por qué estamos así? ¿A qué se debe? ¿Ha hecho usted algo para que esta Iglesia Católica sea verdaderamente algo que tenga sentido? ¿Cuándo usted empezó a preocuparse por la Iglesia? ¿Cuándo usted empezó a saber que tenía fe? ¿O dejó de tener fe? ¿O ya se fue de la Iglesia Católica? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Dónde vives? Es eso. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Entonces, en el itinerario que usted lleva como persona humana dentro de la Iglesia Católica, como cristiano católico, vaya con Jesús. Déjese guiar por Jesús. Venga y le va a mostrar dónde vivo yo. Y si está buscando algo, o todavía no ha buscado nada, pero piensa encontrar algo, venga, que yo se lo voy a mostrar. Pero me tiene que seguir. Uno con Jesucristo no sabe exactamente a dónde va a llegar. Es decir, pues uno sabe que va a llegar a la vida eterna si camina con Él. Me refiero a los diferentes puntos, ¿no?, en ese trayecto que se llama vida. Uno a veces no sabe los derroteros, ¿no? Como ahora uno es sacerdote. Yo cuando tuve ese llamado, yo no fui al seminario inmediatamente. Es más, yo llegué hasta a dudar si en realidad iba a ser cura. Pero lo único que hice fue seguirlo. A ver, yo voy contigo. Y seguirlo es hacer oración. Y seguirlo es preguntar a los que saben y hacer discernimiento en ese caminar. Y seguir a Jesús es estar abierto a su gracia, a su amor. Y seguir a Cristo Jesús es vivir los sacramentos. Y seguir a Cristo Jesús es escribir lo que uno siente sobre Dios, sobre sus dudas, sus inquietudes. Y seguir a Cristo Jesús es escuchar a los que saben, a los sabios, a los que tienen una vida espiritual profunda, seria. Y seguir a Cristo Jesús es apartarse del mal, de todas aquellas ocasiones que pueden interrumpir el seguimiento del Maestro para ver dónde vive. Y en ese itinerario, en ese transcurrir, en ese caminar, muchas caídas, muchos baches, muchos problemas, dificultades, no ha sido fácil. Pero si tenemos bien claro, ¿no?, lo que el Señor dice, vengan y yo les voy a mostrar, pues uno se levanta, se sacude y sigue caminando con Él, porque yo quiero saber dónde es que tú vives. Quiero saberlo. Sé que eres el Mesías. Sé que eres el Hijo de Dios. Pero porque nos da una respuesta a la Sagrada Escritura. Aquí dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Eso nosotros lo decimos porque ya la palabra nos lo dice. Pero en realidad uno en esto, uno va caminando y sigue caminando en fe. Y ahí es donde uno va fortaleciéndose, va madurando, va creciendo, va teniendo una vida interior seria, profunda. Y uno dice, sí, sigo contigo. Esto tiene sentido. No sé a dónde más a llevar, por dónde más a llevar, pero sí voy contigo. Sé que voy seguro. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, usted ve detrás de mí una imagen que nos está de alguna manera representando un combate, una lucha entre David y Goliat. Y sabemos, de acuerdo a la escritura, pues quién venció a quién. Inicialmente, pues nadie daba un soberano peso por ese jovencito David. Goliat, un hombre preparado para la guerra, educado, formado, adiestrado, ejercitado para matar. Lleno de fuerza, ¿no? De vigor bélico, pues frente a este joven David, un sencillo pastor, pues ¿quién apostaba a quién? Obviamente las apuestas daban siempre como ganador a este señor Goliat. Pero sabemos que el vencedor fue David. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver así concretamente con nosotros y concretamente en este video? Pues bien, la iglesia se encuentra en una gran lucha. ¿Eso es novedad? No es novedad. ¿Es la primera lucha? No es la primera lucha. ¿Es la última lucha? Seguramente no. Bien. Lo que sí es cierto es que existe un monstruo de cosas que nos están aplastando. Dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Dentro de la iglesia existe ese gran Goliat que es la misericorditis, el buenismo, el ablandamiento de la doctrina, el ablandamiento de las predicaciones, los lenguajes sinuosos, los lenguajes que no incomoden a nadie, esos lenguajes democráticos donde todos nos entendamos, nos comprendamos, no pasa nada, vamos caminando, donde el ecumenismo y el diálogo interreligioso se juntaron y formaron algo que se llama ecumenismo, entre grandes comillas. Se trata de alguna manera mirar a ver cómo se mueve y se cambia la liturgia. La fuerza de la palabra ha perdido pues su vigor, su enjundia. Es un gran monstruo dentro de la iglesia, ¿no? Por fuera tenemos otro gran monstruo, las ideologías, los lobbies, y otro gran monstruo que es las leyes, que aprietan, que son inmorales, pero son la ley, son las leyes. Pero el que manda todo eso que estoy diciendo, pues es el dios Mamón. Porque si no hay dinero, no se puede trabajar todas esas cosas que acabo de decir, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Muy bien. Y hay algo especial que tiene este gran monstruo, este gran guerrero que aplasta a la iglesia, como ese gran guerrero Goliat frente a David, que es la lengua. Maneja la lengua. Les voy a dar un ejemplo. Cuando su santidad su santidad Benedicto XVI, su santidad Benedicto XVI, hablaba sobre la realidad de la iglesia, ¿no? Decía algo o dijo algo muy importante sobre el totalitarismo que se avecina frente a la realidad del mundo católico, ese aplastamiento que tiene totalitarismo frente a lo que es la realidad católica, la realidad de fe. Dijo algo que me llamó la atención, que es la cuestión del ridículo. Nos van a ridiculizar. Es una manera de martirio. El ridículo es la burla. Ejemplo. De fuera de la iglesia para adentro de la iglesia. Es simplemente para hacer claridad. Cuando usted, por ejemplo, no está de acuerdo en unos lobbies, en unas preferencias, ¿no? Entonces usted expone de una manera calmada,
tranquila, argumentada, por qué no está de acuerdo. Dentro de la realidad de la libre expresión, dentro de la realidad del diálogo, de la tolerancia, uno puede exponer por qué no estoy de acuerdo con ciertas preferencias, ¿no? Y si las expongo con educación, con respeto, con argumentos serios, ¿por qué le dicen a uno homófobo? Pero ¿por qué me dicen así? Porque ese es el ridículo. El ridículo. Cuando no hay argumentación que desvirtúe, ¿no?, aquella que tiene peso y que tiene fundamento serio, entonces entra el ridículo, entra la violencia, la burla, porque la palabra tiene un poder enorme. Entonces, cuando se emplean argumentos serios, científicos, antropológicos, del derecho natural, argumentos consistentes, fuertes, ¿no?, concisos, pues, ¿qué hace Goliat? Pues Goliat mueve la lengua, ese arma que tiene. ¡Homófobo! Y de ahí cuelga todo lo que quiera. Discrimina, generador de odio, para silenciar. Oye, entonces eso mueve, ese Goliat hace que las masas, que a veces no utilizan bien su cabecita, entonces se dejan envolver. Bueno, eso de afuera para adentro. Ahora, de adentro, de la misma iglesia, para los miembros de la misma familia. Cuando uno trata de exponer la doctrina católica, no la doctrina del predicador simpatiquísimo, no la doctrina del obispo muy santo, no la doctrina de la congregación religiosa que es prácticamente celestial, no la doctrina del último teólogo que salió de la Gregoriana de Roma con los últimos y ulteriores investigaciones teológicas no. Cuando uno expone la doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, ¿no?, cuando uno expone el magisterio, ¿qué dicen los de adentro que están infiltrados? Pues otro brazo de Goliat, ¿no?, que hace mella, ¿no?, en David. Entonces, ¿qué? También la burla. Es que tú no quieres es que tú quieres la división. Estamos trabajando para que la iglesia se una, caminemos juntos para que dejemos tantas cosas, estamos mal y tenemos que hermanarnos dentro de la iglesia católica, esto adentro de la iglesia católica. ¿Y cómo nos vamos a hermanar si lo que están enseñando no hace que nos hermanemos, sino que más bien nos dividamos? Entonces, claro, el que detecta eso, entonces dice, no, espérese un segundo, espere, es que lo que estás diciendo, eso que estás diciendo no es cierto, eso que estás diciendo no es cristiano, eso que estás diciendo ahí no corresponde a la enseñanza del magisterio, eso que estás enseñando. Entonces, el que advierte eso es el divisionista. ¿Por qué? Porque la burla tiene que sobreponerse a la razón, a lo que es verdad. Yo hago el cuestionamiento de estos obispos suizos, alemanes, de Bélgica, por ejemplo, que no ven justificable que la mujer no acceda al sacerdocio. Ellos no lo ven justificable, no encuentran sentido. Si usted se pone a pensar en eso está en los medios de comunicación católicos, no le encuentran sentido, no es justificable, entonces uno dice, ¿qué quiere decir eso? Que no le encuentra justificación a la tradición, que no le encuentra justificación, ¿no?, a la misma palabra del Señor, que no le encuentra justificación al magisterio, que están en desacuerdo y con razones de peso para decir las mujeres no se ordenan. Pero ellos no le encuentran justificación, esas palabras son muy duras, muy fuertes, y siempre, es que el obispo tal dijo, no encuentro justificación alguna para que las mujeres no accedan al sacerdocio, yo no encuentro. Entonces, si usted analiza esa frase tiene mucho
mucho de veneno y mucho que escarbar. O sea, que eso indica que usted no encuentra justificable ni la tradición, ni encuentra justificable la Sagrada Escritura, ni encuentra justificable el magisterio que enseñan que las mujeres no se ordenan. Y con razones sólidas. Pero estos obispos no lo encuentran. Entonces cuando uno dice eso, espérese, señor obispo, perdón, mi sencillez como sacerdote, entonces usted ¿cómo ve entonces lo que dijo su santidad Juan Pablo II respecto a eso? Y lo que dijo la Congregación de la Doctrina de la Fe frente a esa afirmación de su santidad San Juan Pablo II, ¿de dónde deja usted eso? Porque eso hace parte del magisterio, eso ya quedó finiquitado, así quedó en los documentos. Porque si es así, entonces cualquier cosa que haya dicho un papa anteriormente, pues también tiene que ser dialogado, tiene que ser nuevamente estudiado, tiene que ser reevaluado, tiene que ser mirado con otro enfoque, porque es que la sociedad actual, es que el mundo se ha movido, es que no podemos quedarnos en el medioevo, es que la iglesia no es un museo anquilosado, es que la iglesia tiene que caminar y que... No, pues si es así, entonces hagamos una cosa. Ustedes que son tan inteligentes y ven la iglesia como un museo lleno de moho, pues ¿por qué no forman una nueva iglesia y para adelante? Pero déjenos a nosotros en paz y tranquilos, ¿listo? Claro, el que dice esto, así como lo estoy diciendo yo, eso es, hombre, es que por favor, hombre, es que, por favor, tú lo que quieres es la división, tú no buscas la unidad. Así nos dicen. Así nos dicen. Entonces uno dice, perdón. Yo soy el que estoy diciendo que las mujeres tienen que ordenarse. ¿Yo soy el que estoy diciendo eso? No, entonces ¿quién es el que hace la división? Pero así vamos, la burla. La burla. Y el que no está que no está con cierta línea de pensamiento de determinado obispo, entonces vienen descalificaciones que no son dentro de la misma iglesia, dentro de católicos, ¿no? Así lo tratan, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Cosas de fóbicos, o yo no sé cómo es que emplean la palabra, ahorita se me fue, pero denigran de una manera. Los mismos católicos emplean para sus mismos hermanos unos adjetivos que no van. Si tú piensas distinto a mí, yo pienso distinto a ti, simplemente digo, bueno, tú piensas distinto a mí, pero no te voy a decir, es que tú eres esto. Pero dentro de la misma iglesia estamos así. Entonces, creo que la burla. Si no estamos de acuerdo, pues pongámonos y ¿por qué no estamos de acuerdo? Pero hay cosas que son demasiado evidentes donde uno no puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso que estoy proponiendo yo aquí sobre las mujeres que van a ser ordenadas, o que pretenden ser ordenadas, por todo eso que está trabajando ya en el sínodo de Alemania. Entonces, decir todo este tipo de cosas, pues no es conveniente que usted le diga eso al pueblo de Dios, pues, pero el pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia necesita saber lo que está pasando por allá, en otro extremo del cuerpo de la iglesia. Y por estar callando y no diciendo las cosas, la gente ni sabe, ni se prepara, ni se afianza en la fe, sino más bien que lo que hay que advertirle al pueblo de Dios, hay que enseñarle, mira, nos están metiendo en otra doctrina, nos están cambiando la liturgia, nos están cambiando esto, y eso se está viendo, eso es una cuestión de orden sistemático, y todo eso nos dice, tiene que ser obediente, hay que ser obediente. Ese también es un lenguaje que se nos filtró allí para manipular. Entonces, una es de burla, otra es de manipulación. Claro, vamos a ser obedientes, pero si esa obediencia riñe con un edificio moral que ha enseñado la Iglesia Católica, si esa obediencia va en contra de la misma palabra del Señor, si esa obediencia exige que yo prácticamente me aparte de la doctrina y el magisterio, pues eso sí está muy complicado.
Entonces entran, no, que pasa que tú has entendido, no es que te apartes, no es que te apartes, ni queremos que dejes y abandones la doctrina, no, lo que pasa es que si miras aquí, eso se dijo fue hace 1000 años y tú ya sabes que ya vamos en el 2021, como si la época fuera un criterio, ¿no? Entonces, o un argumento serio. Entonces vamos cambiando y tú sabes que llegó el Concilio Vaticano II y ahí pues yo creo que te has quedado en la parte preconciliar y no es bueno que es necesaria la parte posconciliar para que vayamos quitando una serie de cosas y ambientándonos y no para enfrentar este nuevo siglo, el siglo XXI, que ya llevamos 20 años caminando con él y bueno, hay cosas que hay muchas esporas y cosas que hay que quitar por ahí para caminar bien. Y digo, correcto, vamos, caminemos. Claro que sí, y me faltaba, caminemos. Pero eso sí, no me mueva la doctrina. Porque usted me está moviendo doctrinas que son base de una enseñanza. Y entonces ahorita me está poniendo otra doctrina. Y dentro de 2 siglos, entonces eso que usted me está imponiendo ahora también se va a cambiar. Entonces, ¿en qué queda la palabra del Señor? No, Jesucristo fue ayer, hoy y siempre. Estoy hablando de dogma. Cuestiones disciplinares y cuestiones de eso lo podemos dialogar, eso no hay problema. Pero el dogma no lo cambia. El dogma, ese no se toca. Ahí es donde está el problema de la iglesia. Ahora, se quiere y está muriendo el dogma. Ejemplo. ¿Quién es Dios? La realidad de Dios. Y eso es muy complicado. La realidad de Dios. La realidad de qué es la iglesia. La realidad de la palabra del Señor. Que cambiamos, que eso no es así. Le voy a dar un ejemplo. Mire, hermanos, siempre nos han dicho que Jesucristo expulsó demonios y que hizo exorcismos. Y que alguien, eso es dogma, la existencia del demonio, eso es un dogma. Pero ahora nos dicen que no creo mucho en el demonio o que el demonio no es una realidad simbólica. Hermano, perdón un segundo, eso lo dijeron 2 obispos, pero esos obispos tienen discípulos. Eso lo dijo un obispo y eso lo dijo un alto prelado de la iglesia, ¿no? Entonces, y esas personas son importantes y tienen peso donde pastorean. Y tienen sus discípulos, o sea que no son ellos los que piensan así, son muchos los que los siguen ahí. Muchos, como ese obispo que dijo que no creía mucho en el demonio, muchos piensan así, tampoco creen mucho en el demonio. No creer mucho en el demonio es no creer mucho en el dogma. Y si no se cree mucho en el dogma, se pregunta uno, ¿hay otros dogmas en que usted no cree mucho? Seguro que sí, ahí es donde está el problema. Esto que estoy diciendo yo aquí tiene lógica. Yo simplemente lanzo este mensaje porque en este momento somos David. Y estamos en una batalla contra un Goliat que mueve la lengua. Si decimos esto, hacemos este tipo de aclaraciones frente a este obispo y este otro hombre importante de la iglesia, que uno no cree mucho en el demonio y el otro, el demonio es una realidad simbólica, prácticamente patearon y echaron al cesto de la basura el dogma del demonio. Se pregunta uno, ¿están tocando el dogma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es decir, el demonio hace parte del dogma de la Iglesia Católica. La Iglesia declara y define si existe el demonio como realidad personal. Punto. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se pregunta, al decir no creo mucho en el demonio o el demonio es una realidad simbólica, ¿están tocando el dogma? Sí. ¿Ve? Es lo que digo yo. Eso no se debe tocar. El dogma no se toca, hermano. Podemos hablar cosas que podemos dialogarlas y mirarlas y sí, se pueden adecuar en el tiempo. Claro, no hay problema. Por necesidades pastorales podemos adecuar aquí algo de la liturgia. No hay problema. Pero es que el dogma no. El dogma no. Entonces, claro, se sueltan ese tipo de perlas, ¿no? De estos importantísimos y santísimos hombres. ¿Y el pueblo de Dios qué? Entonces, un alto prelado, un prepósito general de una importante congregación religiosa y un importantísimo obispo allá en la República de Colombia,
que no creo mucho en el demonio y que el demonio es una realidad simbólica, esa gente que es tan erudita, tan elevada en su carrera eclesiástica, ¿no? Y pobre sacerdote de pueblo que enseña lo que es. Entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Y cómo quedamos los que enseñamos el dogma como la iglesia lo ha enseñado? ¿Cómo quedamos? Entonces viene la burla. Es que tú sabes más que un obispo. Es que ¿quién eres tú para empezar a controvertir lo que dicen los sabios y los doctos de la iglesia? ¿Quién eres tú? No, pues yo no soy nadie. Yo simplemente es que yo enseño lo que me ha enseñado la iglesia católica. Por lo tanto, no estoy diciendo nada que riña con la enseñanza. Pregunto, ¿por qué me señalan a mí? Pregunto, ¿quién fue el que dijo que él no creía mucho en el demonio? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Y quién fue el que dijo que no cree que el demonio es una realidad simbólica? ¿Quién dijo eso? ¿Yo o esas personas? Ellos. Entonces vayan a hablar con ellos, no conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se escuchan cosas que riñen con el dogma, que la patean, entonces el que habla y dice, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú para dividir la iglesia? ¿O estás dividiendo la iglesia? ¿Quieres dividir la iglesia? ¿No quieres comunidad? Eso se llama el ridículo. Y nos arrinconan. No, hermanitos. En el nombre del Señor Jesucristo, nos tenemos que amarrar bien, hermano, el cinturón de la batalla para que sostenga la armadura completa, hermano, porque esto que nos viene es impresionante. Impresionante. Ya el sacerdote no puede decir nada porque lo critican. Se habla sobre la vacuna, se habla sobre el aborto, se habla sobre la eugenesia, se habla sobre quién es Dios, se habla de todo el sacerdote va a ser pateado, hermano. El sacerdote que defiende la sana doctrina. Porque el sacerdote que dice cualquier cosa que no tiene peso o que difiere de la sana doctrina, la doctrina del magisterio, entonces es aplaudido. ¿Quién le ha dicho algo a estos obispos que le gustaría ver a las mujeres ahí en el altar? O que no encuentra justificación alguna para que no se ordenen las mujeres. ¿Quién les ha dicho algo a estos hombres? Nadie. ¿Quién le ha dicho algo a este hombre alto prelado de la iglesia en Colombia que no cree mucho en el demonio? O que el otro no cree en el demonio tampoco porque es una realidad simbólica. O aquellos que dicen pues que María no es virgen. Hasta sacerdotes que gracias a Dios se salieron, ¿no? Entonces también, pues tú ya vas descubriendo uno por qué se salieron. Porque ya lo que ha venido enseñando la iglesia católica hoy no les cuadra. Porque perdieron la fe. Entonces ahora quieren hacer una iglesia basada en ¿qué? En aspectos de orden humanista. Sea solidario, ayuda a la gente, no busque pleito, no pelee. Ahora nos dicen no pelear, no pelee, agache la cabeza, ayude más bien. Sí, pero es que se está diciendo que cree en un palo. Pues déjelo que crea en un palo. Usted cree en Cristo Jesús, entonces hágale. ¿Le oí? Entonces lo voy a evangelizar porque para eso me mandó el Señor. No, pero eso sí no, hasta ahí no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice que lo deje y que usted diga el catolicismo. Pues muy bien, voy a vivir el catolicismo. Voy a evangelizar porque eso está en el evangelio. Vayan y anuncien la buena noticia. Pues voy a hacer eso. Pero pues tampoco lo tome a la letra. Pues, ¿qué te digo? Entonces, ¿cómo hacemos? Ese cree en un palo. Y usted dice, déjelo que crea en el palo. Usted vive a su catolicismo. Entonces digo, bueno, voy a vivir el catolicismo. El catolicismo me dice, vaya a evangelizar, lo voy a evangelizar. No, déjelo con su fe y sus convicciones. Y camine junto con él. Hermanos, la pelea es peleando, como decía por allá en Colombia hace muchos años. Hermano, por favor, que la onda y las piedras que vamos a utilizar al lanzarlas sean certeras. Por eso mucha formación, mucha oración, mucha solidez
en la sana doctrina. Porque este 2021 no va a ser fácil a nivel doctrinal. Van a decir, ¿qué usted es profeta? Pues sí, pero ¿por qué no tenemos que aterrar? ¿Usted qué recibió? ¿Qué condiciones recibió cuando fue bautizado? ¿No recibió una condición profética real y sacerdotal? Pues bien, entonces, ¿qué? Ejérzala. Ejerza su profetismo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.